Universidad César Vallejo. En esta ocasión hablaremos del gran poeta, periodista, novelista y escritor César Vallejo, quien nos dejó magníficas obras de la cual hoy en día podemos disfrutar. Una de sus grandes obras de arte comprometido es la obra Lookout, donde nos muestra la cruda realidad de la injusticia que se vivió en el año 1929 en Francia. Nos lleva a la reflexión de la vida en la actualidad, donde la injusticia abunda. César Vallejo nació un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, ubicada en la Serranía de la Libertad. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. En este matrimonio tuvieron 12 hijos y Vallejo es el último. Vallejo era exigente con sí mismo porque corregía sus textos una y otra vez, pues muchas veces no estaba satisfecho con lo que hacía. Algo interesante es que Vallejo, siendo el menor de los 12 hijos, los clasificaba en grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. César Vallejo Mendoza estudió la primaria en el centro escolar número 271 de su natal Santiago de Chuco. La secundaria lo hizo en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. De esta manera, en el año 1913 ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo para estudiar la carrera de letras. Desde el principio fue un alumno brillante y ganó todos los premios que ofrecía la universidad a los mejores estudiantes. Por eso, al culminar la carrera fue exonerado de todos los pagos que se debían hacer dentro de la universidad para obtener el grado de bachiller. En ese mismo año, Vallejo entra como maestro de primaria al Centro Escolar de Varones número 241, Colegio Nacional de San Juan, donde tuvo como alumno al gran novelista Ciro Alegría. Como era de esperarse, su ingenio y destreza no solo se aplicó en los cursos universitarios, pues su deseo era aprender más y más. Por eso buscaba la manera de ampliar sus conocimientos por su propia cuenta y nunca se conformaba con lo que le enseñaban sus profesores. Asimismo, en el año 1915, Vallejo empezó a estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la misma universidad, donde una vez más destacó entre los mejores estudiantes, obteniendo calificaciones muy altas. Pero al final no logró terminar la carrera. En el año 1918 se trasladó a la capital de nuestro país para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras en una prestigiosa universidad conocida como la Decana de América. Poco después, Vallejo llega a una etapa muy dura e irreparable, que es la muerte de su madre, un frío de agosto de 1918, donde él se encontraba en Lima, y la recuerda a su madre con gran ternura y admiración, donde le dedica poemas en su poemario Trilce. Vallejo, cuando llega a su tierra, cuando ésta se encontraba en fiesta, es acusado de un incendio donde estuvo encarcelado por 3 meses. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de ir al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de Madrid. Después se dirigió a París, donde conoció a su esposa Georgette Philippard, quien residía en el edificio del frente al suyo y quien se convertiría uno de sus más grandes pilares en su vida hasta el día de su muerte, el 15 de abril de 1938. ¿Qué piensa Vallejo de la crisis de 1929? La crisis de 1929 surge en Estados Unidos, donde los grandes bancos prestaban dinero a cifras muy altas. Es por ello que poco a poco surgió la crisis hasta que los empresarios decidieron vender sus empresas para no perder por completo lo invertido, y da como origen la crisis que se extendió por todo el mundo. Asimismo, al llegar la crisis a Francia, hay despidos masivos con constantes manifestaciones y huelgas de los obreros. Vallejo participa activamente en estas protestas. En plena agitación social y política, escribe su obra teatral Lookout en 1930, que refiere directamente a ese contexto. Lookout es el cierre de una gran empresa capitalista y las contradicciones que este hecho genera entre empresarios y obreros. Escena 1. Hacia la puerta y desaparecen. Así, huyan, desaparezcan, fuera vagos. ¿Han terminado? No hay tiempo que perder. Cuando el director dice que la desocupación no es la culpa de nadie,
Él miente, por supuesto. Los culpables evidentemente son los patrones. Ellos aprovechan el rendimiento de las máquinas cada vez más perfeccionadas para liberarse de los obreros, que ya no necesitan más. En otras palabras, los beneficios del progreso solo benefician a los patrones, como siempre. Mientras los patrones se enriquecen, nosotros los obreros nos convertimos cada vez más miserables. Los patrones son indiscutiblemente responsables de los millones de hombres desocupados que existen en el mundo entero. La segunda escena tiene lugar a la entrevista. Primero entre el ministro y los empresarios que quieren cerrar algunas de sus fábricas o disminuir el salario de los obreros. El ministro examinó la situación para llegar a un acuerdo entre obreros y propietarios de la fábrica. Luego, reunió con carácter urgente a todos los propietarios y delegados que presentan a los obreros con el fin de no cerrar las fábricas ni disminuir el salario. Pero en la reunión, uno de los empresarios llama al delegado Duplessis y trata de sobornar para que éste deje de apoyar a los obreros, pero no accede. En la tercera escena se habla sobre el anuncio del resultado de la entrevista sobre los obreros delegados con los patrones y el ministro de Trabajo. Desde el inicio, la enaltecida masa espera con ansias que se desate la huelga cuando finalmente llegan los delegados y se da lectura al informe en medio de gritos, abucheos e interrupciones. Al ver el fracaso de las entrevistas con los representantes de las empresas, la masa exige por mayoría que se decrete e inicie la huelga al día siguiente. Los obreros intentan apaciguar y convencer a la masa a no continuar con la violencia, pero los huelguistas intentan dar discursos donde exponen sus penurias por falta de trabajo y bajo salario. Esto aviva más la llama de la revolución y adelanta el inicio de la huelga. En la cuarta escena muestra la represión de la huelga por la policía y el sufrimiento de los obreros. Se viven momentos de llanto, sufrimiento y pánico. La muerte de los obreros, mujeres y niños, mientras los demás obreros corrían en medio de disparos, luchando por sus derechos para que no cierren la fábrica ni reduzcan sus salarios. La escena termina con el asesinato del guardián por la policía de haber descubierto que este era un soplón. En la quinta y última escena, después de 4 semanas de huelga, los obreros en las grandes puertas de la fábrica celebran porque se logró firmar el acuerdo de no cerrar las fábricas ni disminuir los salarios. El Ministerio de Trabajo corrupto se veía atolondrado por una guerra civil, viéndose en la obligación de recapitular. Finalmente, la fábrica reanuda el trabajo y los obreros, muy contentos por su logro, entonando la internacional, regresan con la frente en alto. Vallejo pone en escena el conflicto social con sus actores, dando así un desenlace de victoria y triunfo de los obreros con la huelga. La fábrica ya no es cerrada y el sueldo de los obreros ya no será disminuido. También se explica una realidad torcida y ironía de una sociedad. La obra tiene un mensaje claro, y es que el pueblo tiene el poder de levantarse y lograr un país donde hay más oportunidades laborales y un país menos corrupto. También nos enseña el valor que cada acción de los seres humanos puede generar un gran cambio. Una persona, al salir al frente y reclamar causas justas, inspira a que muchos apoyen y logren grandes objetivos. Un caso relacionado fue en el 2019, donde los trabajadores acatan una huelga de hambre y que denuncian que reciben su salario por debajo de lo mínimo, que es 600 soles, y exigen con el cumplimiento de sus debidos salarios, que era un ingreso de 3.000 soles, a pesar que el personal era nombrado. En total de afectados fueron 358 trabajadores, donde la secretaria del Sindicato de Trabajadores del INEI especifica que se pagaban sus 3.000 soles y señaló que también trabajaban los 305 días del año.
para obtener ese ingreso, y estos acudieron a la sede principal del INEI en Jesús María, con lo que las fuentes del INEI comunicaron que no se pronunciarán de momento por la exigencia de sus trabajadores, que este caso debe ser visto por el Ministerio de Economía y Finanzas. La obra Lookout nos deja un gran mensaje de lucha y a no quedarnos a esperar que algo cambie. Si nosotros no luchamos por el cambio, nada cambiará y seguirán pisando nuestros derechos. La población tiene el derecho de poder protestar cuando se vulneran sus derechos, como sucede en la obra Lookout, donde los obreros se suman a la huelga para hacer escuchar su inconformidad. En la actualidad, los jóvenes del Bicentenario salieron a luchar por sus derechos, salieron a marchar para ser escuchados y mostrar la inconformidad de las decisiones que tomaron los congresistas y el gobierno usurpador. Salieron para hacer saber que nadie puede vulnerar los derechos, nadie puede pisotearnos. Somos un país democrático donde el pueblo tiene el poder. El pueblo ya no calla más. Ya despertaron y siempre que intenten vulnerar sus derechos, saldrán y lucharán por un país mejor. Hoy en día sabemos que las marchas y huelgas tienen un gran valor para hacer el cambio y no quedarnos sin hacer nada por un país mejor.